was best known for her role in the hit 80s TV comedy WKRP in Cincinnati. Este es el último momento de Loni Anderson. Faltaban solo 2 días para cumplir 80 años cuando el mundo recibió la noticia que nadie esperaba. La estrella más brillante del glamour televisivo de los años 70 se apagó en completo silencio en un hospital de Los Ángeles, lejos de los focos, lejos de las portadas, lejos de las ovaciones que un día la consagraron como la reina de la pantalla chica. Antes de partir, su vida ya era un susurro. Durante más de 2 décadas, Loni había desaparecido de la vida pública, sin escándalos recientes, sin entrevistas, sin presencia. ¿Dónde estaba la mujer que deslumbró a toda una generación con su melena rubia perfecta, su voz firme y una sonrisa que parecía esconder 1000 verdades? Nadie lo dijo en voz alta, pero Hollywood ya la había olvidado. Y tal vez ese olvido fue más doloroso que cualquier enfermedad. Este video no solo busca contar su carrera. Aquí vamos a hablar de lo que nunca se contó, de cómo su matrimonio con Burt Reynolds se convirtió en una batalla pública, de cómo Hollywood encasilló su talento en un molde superficial que jamás le hizo justicia, de cómo, después de años de glamour, ella eligió desaparecer, y de cómo, al final, cuando los titulares se enfocaban en estrellas más jóvenes, Loni partió como había vivido sus últimos años, en soledad, en silencio, pero con dignidad. Porque detrás del mito de la rubia de oro, hubo una mujer herida, una madre valiente, una artista que luchó contra los estereotipos, y esta es su historia final. Para entender el peso simbólico de Loni Anderson en la cultura popular, es necesario viajar a una época donde la televisión definía el imaginario colectivo de millones. Estados Unidos, finales de los años 70, la era dorada del entretenimiento hogareño. Las familias se reunían frente al televisor como si fuese un altar moderno. Era la época de Three's Company, Charlie's Angels, The Love Boat. Mujeres deslumbrantes, sonrisas perfectas, pero detrás, muchas veces, vacíos estructurales. Y entonces, apareció ella, Loni Anderson, en su papel de Jennifer Marlowe en WKRP en Cincinnati. Una secretaria de emisora radial, rubia platino, piernas largas, curvas pronunciadas, pero con una inteligencia aguda, respuesta rápida, dignidad intacta y control absoluto de cada escena en la que aparecía. No era simplemente otra rubia bonita, era una rubia que sabía quién era. En una industria plagada de estereotipos, Jennifer Marlowe fue una ruptura, y Loni supo encarnarla con elegancia y poder. El público no solo la adoró, la convirtió en símbolo sexual y referente feminista a la vez. Una contradicción que ni siquiera Hollywood sabía cómo manejar. Pero el éxito tenía un precio. Con cada portada que la mostraba en bikini, con cada entrevista que se enfocaba en su físico, Loni sentía que su talento era relegado a segundo plano. Ella venía del teatro, había estudiado arte dramático, soñaba con Shakespeare, y el mundo la veía como un póster viviente. Fue entonces cuando comenzó la historia paralela, la que se tejía fuera del set. Porque en los pasillos de la televisión y las revistas, Loni Anderson no era una actriz, era un cuerpo, una silueta, un trofeo, y el contraste entre esa imagen pública y su vida privada era abrumador. Madre soltera, criando a su hijo afectado por fibrosis quística, ella nunca tuvo el lujo de las divas caprichosas. Tenía que trabajar, tenía que sonreír, tenía que resistir. En ese contexto, su relación con Burt Reynolds fue como un relámpago. 2 íconos de belleza hollywoodense, 2 egos monumentales, 2 pasados cargados de frustraciones. Cuando se casaron en 1988, las cámaras no dejaban de seguirlos. Parecían la pareja perfecta, pero en el fondo, eran 2 volcanes a punto de estallar. Estallaron. El escándalo por su divorcio en 1990, y 3 fue uno de los más comentados de la década. Acusaciones cruzadas, entrevistas hirientes, batallas legales por la custodia de su hijo. La imagen de la rubia perfecta se resquebrajó. Y detrás, apareció una mujer rota, fuerte, pero cansada. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Desde entonces, Loni Anderson desapareció poco a poco de la esfera pública. Algunos decían que había envejecido con gracia, otros que se había sometido a cirugías, pero nadie sabía realmente cómo vivía. Lo único cierto era que ya no estaba en el foco.
y que nadie preguntaba por ella, hasta que llegó el 3 de agosto de 2025, cuando la noticia de su fallecimiento se difundió. El mundo recordó, por un instante, todo lo que ella había significado. Pero ese instante fue breve, demasiado breve para una mujer que lo había dado todo a la pantalla. Todo comenzó con una postal. Era 1978. En ella, Loni Anderson posaba en bikini rojo, apoyada contra un muro blanco, la sonrisa fija, el cabello como una cascada dorada perfecta. Esa imagen no solo decoró las paredes de miles de adolescentes en Estados Unidos, también fue la llave que la catapultó al estrellato. Una cadena de ejecutivos de CBS la vio y la llamó para una audición. Así nació Jennifer Marlowe, así nació la leyenda. WKRP en Cincinnati fue un fenómeno inesperado, un programa sobre una emisora de radio en decadencia que, en manos de un elenco brillante y guiones afilados, se convirtió en un retrato hilarante y crítico del mundo del espectáculo. Pero entre todos los personajes, uno brillaba más: la secretaria Jennifer. Era lista, serena, dominante sin levantar la voz. Loni Anderson le dio humanidad a un cliché, y el público lo notó. 2 nominaciones al Globo de Oro y una al Emmy confirmaron que no solo era belleza. La prensa la adoraba. La televisión la multiplicaba. Las marcas la perseguían. La comparaban con Marilyn Monroe, con Jane Mansfield, con Farrah Fawcett. Pero Loni no quería ser comparada. Quería ser ella misma. Y ese deseo fue el inicio de una lucha silenciosa, porque el sistema no perdonaba. En cada nuevo papel, en cada aparición pública, la pregunta era la misma: ¿todavía te ves igual? En lugar de aplaudir su evolución, Hollywood exigía eternidad. Y mientras tanto, en su casa, la actriz libraba otra batalla más íntima. Su hijo Quinton, adoptado junto a Burt Reynolds, había sido diagnosticado con una enfermedad crónica. Las noches de glamour se alternaban con días de hospital, la alfombra roja con pasillos de clínicas. Fue entonces cuando conoció el otro lado de la fama, el que cobra peaje por cada aplauso. Su matrimonio con Reynolds, en un principio, fue el sueño de cualquier revista. 2 estrellas hermosas, ricas, amadas por el público. Pero detrás de las cámaras, la relación se volvió turbia. Loni denunció abuso emocional, control y abandono. Reynolds, por su parte, la acusó de buscar publicidad. Durante años, los titulares de los tabloides se alimentaron de ese fuego. Cuando finalmente se separaron en 1993, el daño ya estaba hecho. Loni salió herida, pero entera. Decidió centrarse en su familia, en su salud, en causas benéficas como la Fundación para la Fibrosis Quística. De vez en cuando, aceptaba papeles pequeños, apariciones especiales, pero la gran carrera había terminado, o eso parecía. En 1995, protagonizó una TV movie sobre Jane Mansfield. Fue su forma de reconciliarse con el estereotipo, una rubia interpretando a otra rubia mal comprendida, pero no fue suficiente para resucitar su fama. Los años siguientes fueron una sucesión de pequeñas apariciones, hasta que finalmente, Loni desapareció del todo. Ya no acudía a entregas de premios, ya no era portada, ya no se hablaba de ella. Solo quienes la conocieron de cerca sabían que su retiro fue voluntario. Loni estaba cansada del escrutinio, del juicio constante. Quería privacidad, quería paz, quería ser madre, abuela, simplemente mujer. Pero Hollywood rara vez perdona a quienes cierran la puerta y apagan la luz. Así, cuando en 2025 los medios anunciaron su fallecimiento, fue casi un susurro. Una nota breve en los portales, una mención en los noticieros. Ningún homenaje en vivo, ninguna ceremonia multitudinaria, solo una frase: Loni Anderson falleció a los 79 años, tras una enfermedad prolongada. Se fue en paz, rodeada de su familia. No hubo más detalles, y quizás, en esa discreción final, hubo una forma de justicia, porque Loni Anderson, la mujer que durante décadas fue tratada como un objeto de deseo, eligió irse como sujeto de su propia historia, sin gritos, sin flashes, sin espectáculo, solo silencio. La vida de Loni Anderson no fue solo una sucesión de éxitos y portadas glamorosas. En los pliegues de su historia, ocultos entre las lentejuelas y los flashes, se escondían heridas profundas.
Y tal vez la más dolorosa de todas fue la de ser reducida a una imagen, una silueta, una rubia idealizada, mientras su voz, sus deseos, sus límites, eran ignorados por el mismo sistema que la celebraba. Hollywood construyó su mito, pero también lo devoró. Durante años, Lonnie enfrentó rumores maliciosos sobre cirugías, sobre su edad real, sobre su estado mental. Cada aparición pública venía acompañada de comentarios crueles. Ya no es la misma. ¿Qué se hizo en la cara? Una más que no supo envejecer. Pero nadie hablaba de su papel como madre abnegada. Nadie recordaba su lucha incansable para darle calidad de vida a su hijo Quinton, afectado por fibrosis quística desde muy pequeño. Mientras los tabloides buscaban defectos en su cuerpo, ella dormía en sillones de hospital, tomándole la mano a su hijo, temiendo por su salud. Fue en ese mismo periodo donde comenzó a hablar públicamente sobre lo que había vivido durante su matrimonio con Burt Reynolds. En entrevistas valientes, Lonnie confesó el abuso emocional, la manipulación y la soledad devastadora dentro de una relación que desde fuera parecía perfecta. Dijo una vez: «Yo era la mujer en la portada de todas las revistas, y aún así, me sentía invisible en mi propia casa». Ese testimonio no fue bien recibido por todos. Algunos medios la tildaron de oportunista, otros la acusaron de querer llamar la atención. Pero quienes conocían su historia sabían que se trataba de un acto de liberación. Uno de los momentos más intensos ocurrió en 1995, durante una entrevista televisiva donde el presentador le preguntó si extrañaba ser deseada. Ella respondió, con una sonrisa cansada: «Extraño que me escuchen. El deseo nunca me faltó. El respeto, sí». Ese fue el punto donde Lonnie Anderson dejó de ser personaje para convertirse en símbolo. No solo representaba la belleza de una época, también era el espejo de miles de mujeres que habían sido silenciadas, reducidas, ignoradas por no encajar en lo que se esperaba de ellas. Pero el precio fue alto. El mundo del espectáculo, en lugar de abrazar su honestidad, la empujó más al margen. Las ofertas disminuyeron. Las llamadas se enfriaron. Lonnie, sin escándalos nuevos ni interés comercial, dejó de ser rentable. Y así fue como, lentamente, ella eligió desaparecer del ruido. Muchos creen que su retiro fue forzado, pero quienes estuvieron cerca aseguran que fue una decisión consciente. Lonnie no quería seguir luchando contra un sistema que no cambiaba. Quería ser libre, aunque eso significara dejar de existir públicamente. En los últimos años, apenas se sabía de ella. Solo algunas fotos esporádicas, tomadas por paparazzis indiscretos, mostraban a una mujer mayor, con sombrero, lentes oscuros, caminando sola o con su hija, siempre esquiva, siempre silenciosa. Cuando se anunció su fallecimiento, el 3 de agosto de 2025, la reacción fue tibia. Algunos titulares, unos cuantos homenajes digitales, ningún gran especial televisivo. Para muchos, su muerte fue una nota al pie en la historia de Hollywood, pero para otros, fue un eco que dolía, porque se nos fue alguien que lo dio todo, y que recibió muy poco a cambio. Una actriz que desafió estereotipos y pagó con aislamiento. Una madre que luchó sin ser reconocida. Una mujer que resistió con dignidad, y partió en el más profundo silencio. Desde este canal, creemos que Lonnie Anderson fue mucho más que una cara bonita en la televisión. Fue una mujer que, sin proponérselo, desafió las reglas del juego en uno de los entornos más duros y deshumanizantes del mundo, la industria del entretenimiento. Cuando todos esperaban de ella una figura decorativa, ella entregó una interpretación cargada de ironía, inteligencia y control escénico. Jennifer Marlowe no era solo una secretaria atractiva, era una mujer que dominaba cada conversación, que sabía más que sus compañeros, y que nunca perdió la calma ni la dignidad. Lonnie supo interpretar ese rol con una sutileza que solo las grandes actrices poseen. Lo que duele, lo que aún deja un sabor amargo, es como el sistema no la protegió ni la valoró con justicia. Tras el éxito, le cerraron las puertas. Tras las confesiones, la ignoraron. Y tras su retiro, la olvidaron. Hollywood parece tener una memoria selectiva. Celebra las curvas y los labios mientras brillan, pero desecha sin piedad a quienes ya no encajan en el molde de la juventud eterna. Y Lonnie Anderson fue una víctima silenciosa de ese ciclo cruel, pero también fue una mujer valiente. Al hablar de su vida personal,
al denunciar el maltrato, al contar su verdad cuando muchos le pedían silencio. Ella rompió el pacto de complicidad que reina entre el glamour y la hipocresía. No buscó compasión, ni venganza. Solo quiso que su historia se escuchara con respeto. Por eso, al recordar su último momento, nos negamos a quedarnos con el olvido. Lonnie Anderson fue talento, fue coraje, fue resistencia. Y aunque no tuvo una despedida digna del impacto que generó, aquí la reivindicamos como lo que fue, una de las mujeres más icónicas y contradictorias de la televisión norteamericana. Un alma sensible detrás de la imagen perfecta. Una voz que merecía más micrófonos abiertos. Queremos saber qué opinas tú. ¿Recordabas a Lonnie Anderson? ¿Crees que Hollywood aún castiga a las mujeres que envejecen con dignidad? ¿Te parece que el sistema aprendió algo desde entonces? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Porque hablar de figuras como Lonnie no es solo recordar el pasado, sino cuestionar el presente. ¿Te gustaría mi tip de parte sau? Final abierto. Nostalgia home. Hay momentos que no necesitan ruido para ser eternos, y el de Lonnie Anderson fue uno de ellos. No hubo cámaras en su habitación. No hubo comunicados dramáticos ni lágrimas en prime time. Solo el sonido de una respiración que se apagaba, y una historia que, sin que muchos lo notaran, llegaba a su última escena. A veces, el silencio también es una forma de dignidad, y eso fue lo que eligió Lonnie. Después de décadas viviendo bajo la lupa, decidió partir en paz, sin pedir permiso, sin buscar titulares. Pero no por eso debemos olvidarla, porque cada risa que provocó como Jennifer, cada lágrima que escondió detrás de las cámaras, cada batalla que libró lejos de los focos, fueron parte de una vida que no merecía desvanecerse en el olvido. Hoy, cuando miramos hacia atrás, no vemos solo a la rubia icónica de los 70. Vemos a una mujer que resistió, que amó, que falló, que luchó, que sobrevivió al éxito, y también al abandono de la industria. Tal vez su despedida no fue grandiosa, pero su legado sí lo es, porque nos enseñó que detrás del maquillaje, del pelo perfecto, del vestido ajustado, había una persona real, y esa persona, al final, eligió el silencio como escudo, Ypsilon la paz como último acto. Ahora que conoces su historia completa, ¿no sientes que has descubierto algo que nadie te había contado? Hay historias que nunca se han dicho, pero ahora, tú las conoces. Gracias, Lonnie, por tu luz, por tu lucha, y por enseñarnos que, a veces, ser olvidada por Hollywood no significa ser olvidada por el corazón de quienes sí supieron ver más allá del personaje.